Desde la lucha de los socialistas, los anarquistas, los comunistas allá hace 100 años y luego la irrupción del peronismo en la década del 40 del siglo pasado, el 45, las condiciones laborales de los trabajadores argentinos fueron siempre en crecimiento, en mejoría y fueron distintivas en el mundo entero y sobre todo en Latinoamérica. Esas condiciones aún mejoraron luego de varios retrocesos, hay que decirlo, pero aún mejoraron más en los últimos 12, 15 años con los gobiernos anteriores. Ahora estamos viviendo una situación de contraofensiva como tal vez no se había visto en décadas. Contraofensiva contra el derecho de los trabajadores, además de la pérdida sistemática de puestos de trabajo y realmente un ataque muy fuerte que se está viendo en las calles y en numerosas empresas en estas últimas semanas, en estos últimos meses. Para hablar de esa perspectiva, de dónde estamos parados y dónde se plantea la lucha y la disputa, el movimiento trabajador en la Argentina, nos acompaña hoy Edgardo Carmona, secretario general del Gremio de Prensa de Rosario, un hombre de la CTA con un enorme desarrollo y con una enorme trayectoria en la ciudad de Rosario y también actuando a nivel nacional. Edgardo Carmona, aquí con nosotros en Final Abierto. Bueno, entonces acá con Edgardo Carmona, por supuesto un amigo de mi propio gremio, del diario La Capital, así que Edgardo, gracias por acompañarnos. No, un gustazo. Bueno, estamos liquidados, Edgardo. ¿Cómo viene esto? O sea, todo jamás, para atrás. Liquidados nunca. Yo creo que bueno, está muy difícil, ¿no? Sí, yo creo que estamos muy difícil porque creo que es la primera vez, no sé si es la primera vez, pero porque ya con el menemismo nos pasó algo parecido. Lo decía muy bien Basualdo, de Cifra, cuando Macri conformó su primer gabinete, después de ganar las elecciones, tuvimos una charla con él en la CTA de los trabajadores en Buenos Aires. Nosotros nos tentábamos rápidamente a comparar esto con el proceso neoliberal menemista. De los 90, claro. De los 90. Y él nos planteó ahí una diferencia, dijo, si uno analizaba el gabinete de Menem también tenía un tinte ideológico neoliberal, pero la hegemonía, como en todo gobierno, que siempre hay disputas internas, la hegemonía en el menemismo la tuvo el gran capital nacional. Dice, en esta conformación del gabinete de Macri lo que se observa con mucha claridad que la hegemonía la tiene el capital internacional y fundamentalmente no la industria, sino la timba financiera y las petroleras. Y bueno, y quedó muy claro en el desarrollo de la política, por la crudeza, por la rapidez, por la brutalidad de este gobierno, plantear el ajuste que ellos siguen planteando que es gradualista. En ese modelo económico que este gobierno ha impuesto queda muy claro al servicio de quienes están, digamos, ¿no? Yo estoy convencido que Macri es un empleado notable de los grandes grupos económicos internacionales. Y mediático tal vez. Sí, y después viene en escalones inferiores los ministros que son gerentes destacados de las compañías a las que responden. Básicamente creo que uno podría hablar de un gobierno de ocupación, elegido democráticamente, lo que lo legitima en función del ajuste, pero evidentemente es un gobierno que no viene solamente a cambiar, que también ya lo intentó el menemismo, antes lo había intentado la dictadura, que no solamente vienen a cambiar la matriz económica, vienen a cambiar el paradigma cultural, la matriz cultural. Digamos, la mejor forma de dominación es que el sometido acepte culturalmente los principios del victimario, ¿no? Como condición irreversible. Digo, el capitalismo mundial, esto que decís vos, la nueva hegemonía de este que conduce en este gobierno,
dice, bueno, producimos con salarios de $500 acá, de 300 allá, en Oriente así, ¿por qué en la Argentina vamos a pagar $1.200? No, digamos, parece una cosa como sin solución, digo, o sea, ahí chocan los planetas, ¿no? Yo creo que la solución es la resistencia popular. Así como también lo plantea Hugo en cada plenario, el esfuerzo por lograr la unidad del movimiento obrero en la calle, resistiendo, es un eje fundamental, que no alcanza, pero es un eje fundamental, es la primera barrera. Siempre el movimiento obrero, en las distintas etapas históricas, con demoras, con traiciones, con dirigentes honestos, con dirigentes corruptos, pero siempre fue el movimiento obrero la primera barrera a estos proyectos de sometimiento, de exclusión, de hambre. En este caso no es la excepción, ni lo va a ser. Y después será la política, ¿no? Porque no alcanza solamente con la lucha de clase de un sector de la sociedad, que es el movimiento obrero, será la política la que también se tenga que poner en esa línea. Construir alianza con una cantidad de sectores medios también perjudicados. Digo, hay mucho enojo en algunos sectores respecto a la conducta que está tomando la CGT o parte de la CGT. Digo, yo veo que ustedes de la CTA a veces van buscando el modo de plantear esa diferencia y por otro lado no descalificar de manera sin retorno porque también te pone en un lugar complejo. Mirá, digo, la CGT representa... Un poco el trotskismo, por ejemplo, juega la descalificación definitiva, como a construir un nuevo modelo completamente distintos, dejando afuera lo existente. Me parece que la CTA está pensando en buscar unidad en acción, pero a veces la verdad que la CGT se hace difícil, ¿no? Sí, para nosotros es una prioridad. Siempre tratamos de dejar, primero que, más allá de los análisis de coyuntura, de los análisis políticos que se hagan, yo siempre trato de no descalificar en función de que muchos dirigentes han sido elegidos por sus bases. Yo creo que también hay un fenómeno cultural, ¿no? En este país se ha hablado mucho de democracia sindical, de libertad sindical, y yo creo que lo más importante es que el Estado, así como asegura la educación, debería asegurar la educación, debería asegurar la salud, debería asegurar el flujo informativo federal, plural, también debería asegurar la libertad dentro de los sindicatos para elegir. Lo que pasa es que en general a los gobiernos no les interesa tener dirigentes mucho más maleables, mucho más condicionados en función de elecciones amañadas. Pero no debe ser muy fácil, no debe ser muy difícil lograr que en los gremios se elija a los dirigentes realmente representativos. Claro. Pero por eso yo no califico. Lo que me parece, sí, siempre tenemos que dejar abierta una puerta para ese encuentro en la lucha, porque básicamente los trabajadores los sufrimos todo igual. No importa a qué gremio pertenecemos, ni qué ideología, ni a quién votamos. Hoy los trabajadores están amenazados con pérdida de puestos de trabajo, precarización en su salud, multitareas, despidos. Así que bueno, realmente eso nos tiene que unir. ¿Cómo funciona con tu gran experiencia, Edgardo, la dialéctica esa entre, bueno, trato de acelerar una posición de lucha y la base está como medio adormecida o mucho no responde, o la base me empuja y entonces ahí recién respondo? Una clave en el análisis. El mecanismo que plantea, vos lo marcaba el trotskismo, yo rompo, no importa las consecuencias. Para mí el sindicalismo es algo muy particular, es muy distinto a la política partidaria. Para mí el dirigente sindical tiene ideología, tiene una utopía, ha sido elegido por sus trabajadores, sus compañeros, pero tiene una responsabilidad muy grande entre una alquimia compleja, entre la praxis y la ideología, entre la práctica y la teoría. Porque no es cierto que cuanto peor es mejor, y mientras mejor esté, aún en las coyunturas más difíciles, menos sufre. Por lo tanto, siempre el dirigente sindical está en la tensión de la negociación hacia dentro de las empresas, tratando de que el compañero pueda compartir el ingreso que genera y vivir mejor, aún en un modelo neoliberal, con lo cual la tensión en la negociación siempre está. Bueno, romper tiene un costo. En general, el trabajador sufre el doble. Hacemos una pausita y seguimos en el segundo bloque. Gracias.